Sean todos bienvenidos a su podcast Obligaciones para Dummies. Ya estamos en diciembre, es primero y estamos en la mejor época del año. La mejor, sí, definitivamente. Venimos cargados de responsabilidades porque estamos obligados a salvarnos en la universidad, pero vamos con toda la actitud, con toda la energía, con todo el ánimo sobre todo de poder sacar nuestro semestre adelante, pues porque como en todos los semestres también pasa en muchas universidades, estamos en ese momento en que estamos ya finalizando, sí, crítico, finalizando con nuestras actividades académicas y pues la idea es pasar en limpio, ¿no? Rápidamente vamos a presentarnos. Empezamos con Erika, alias la profe, directamente desde el Huila. Vamos con Marta, Martuchis, Martica, como le quieran llamar, directamente desde Popayán, la Ciudad Blanca. Tenemos a Joana Zambrano, directamente desde la tierra del volcán, del león rugiente, que próximos estamos a... Del león dormido. Perdón, del león dormido. Pero estamos próximos a su fiesta más emblemática, que es ¿cuál? El carnaval de negros y blancos Nariño. Así es, estamos acercándonos también al carnaval, se nos acabó este año y ya estamos pensando en carnavales rapidísimo. Y desde el mejor municipio del Cauca, de Colombia, del mundo, desde Silvia Cauca, su servidor, Darío Fernández, así que empecemos. Y continuando con nuestro tema, vamos a iniciar. Y para esto vamos a escuchar la melodiosa voz de Joana Zambrano, la única e inigualable hija del león dormido. Dormido como ella, me imagino. Sí, señor. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Me alegra mucho estar con ustedes nuevamente por aquí. El día de hoy les vamos a hablar sobre la responsabilidad civil. ¿Y qué es eso? ¿Alguien sabe? Pues yo me imagino que es como esa responsabilidad que cada uno de nosotros tiene frente a las circunstancias que se nos presentan en nuestra cotidianidad. Sí, básicamente o conceptualmente se le puede decir que se refiere a la obligación de reparar un daño causado a otra persona. Y esta responsabilidad puede surgir de diferentes maneras que principalmente en este video trataremos dos. Que son la responsabilidad civil extracontractual y la responsabilidad civil contractual. Entonces, iniciemos. Martica. Gracias, yo. Martica, antes de empezar, venga, acérqueme el micrófono. Antes de empezar, una canción. Recomiéndenos una canción. Decembrina, no sé, limoncito con ron. Limoncito con ron para iniciar con la responsabilidad civil extracontractual. Así que cuando le tomen el limoncito con ron, ojito, ¿no? Piensen en cómo vamos a pasar esta materia. Bueno, efectivamente, como dijo Joa, vamos a tratar el tema de la responsabilidad civil contractual, que es la parte que me corresponde. Es de lo que vamos a hablar un poquito en este podcast. Bueno, vamos a empezar por una breve definición de lo que es la responsabilidad civil contractual y podemos decir que en efecto es esa obligación que tenemos de resarcir los daños causados por el incumplimiento en un contrato. Debemos centrarnos en esa parte de un contrato. Surge cuando una de las partes no cumple con las prestaciones pactadas y esto pues va a generar perjuicios a la otra parte. No sé si alguno de ustedes sabe tal vez cómo se regula este tipo de responsabilidad aquí en Colombia. Me imagino yo que en el Código Civil. En efecto, pero no solamente en el Código Civil, sino también en el Código de Comercio. Pero bueno, eso va a depender como de la naturaleza del contrato y eso es un tema un poco más extenso. Por ahora vamos a dejarles, tomen lápiz, papel para que anoten algunos artículos del Código Civil que nos regulan esta materia. Mientras se sirven el limoncito con ron. Por favor. Mientras se sirven el limoncito con ron. Bueno, tenemos primero el artículo 1546, 1602, 1604,
1613, 1614, 1615, 1625 y el 1626. En la parte de abajo del video les vamos a dejar como los links para que puedan ingresar a la página y puedan darle una ojeadita pues a lo que cada uno de estos artículos nos regula respecto a este tema en específico. Vamos con otro tema que es muy importante para que podamos entender un poco respecto a la responsabilidad civil contractual, y son esos elementos esenciales que tienen, y digamos que sin ellos no se podría dar la existencia de este tipo de responsabilidad. Vamos con que es necesario la existencia de un contrato válido, es decir, que debe haber un acuerdo entre las partes y estos deben estar conforme a la ley. Vamos a tener el incumplimiento del contrato claramente para poder, digamos, hacer la reclamación de la responsabilidad contractual, y en esto debemos tener en cuenta que una de las partes debe haber incumplido con las obligaciones estipuladas en el contrato. Vamos a tener un daño, es decir, que debe existir un perjuicio que puede ser material o moral. Ya más adelante les vamos a explicar un poco más sobre este tema. Y vamos a tener una relación de causalidad, es decir, que el daño debe ser consecuencia directa del incumplimiento de este contrato. No, eso les iba a decir, no sé cómo vamos con el tema. Tengo una pregunta. Ahorita que usted dijo, hablando de daños, ¿no? Es como los típicos daños que dejan los ex, de esos que derivan las canciones de despecho. Porque por aquí ya les está sonando una canción de despecho. Tal vez en los daños morales. Marta, entonces, para concluir, sería que los elementos esenciales son la existencia de un contrato válido, Sí. el incumplimiento de ese contrato, el daño que se ocasiona y la relación de causalidad entre estos dos. ¿Es así? En efecto, digamos que si alguno de estos nos falta, no tendríamos configurada una responsabilidad civil contractual. Bueno, digamos que en este proceso vamos a entender que tenemos un procedimiento de reclamación, es decir, cómo podemos hacer efectiva nuestra responsabilidad civil contractual, y son 3 puntos. El primero es demostrar la existencia del contrato. Vamos a tener que probar que en efecto hubo un incumplimiento de la otra parte, y debemos acreditar esos daños sufridos y la relación que estos tienen con dicho incumplimiento. Para esto, aquí en Colombia tenemos un plazo en específico para presentar esa acción por responsabilidad civil contractual, y es de 5 años. Estos van a ser contados a partir del momento en el que se produjo el incumplimiento del contrato. Ok, solo tienen 5 años. Solamente 5 años a partir de la fecha. Pero también, así como tenemos, digamos, esa herramienta para poder hacer esa reclamación, tenemos exoneraciones de la misma responsabilidad civil contractual. Digamos que es que el criterio de integridad de la reparación no es absoluto, sino que admite también como la posibilidad de que se reduzca esa indemnización correspondiente al daño, y una de las causas que pueden romper ese nexo causal es el caso fortuito o la fuerza mayor. Yo sé que mis compañeros, alguno de ellos sabe más o menos, tal vez, qué es una de estas dos causales. ¿Sí ¿Quién saben? se anima? ¿Quién se ¿Darío? anima? No. Darío. No, yo me animaría, pero esto es que no hemos escuchado mucho a Joa. Bueno, a ver, ¿qué puedo decir? Todo. Por caso fortuito se refiere como a los casos en los cuales las personas no saben que puede pasar algo, pero pasa. Exacto. Sí. Sí, igual vamos a ampliar un poco más el tema, es solamente pues como para hacer un poco más dinámico, si queremos como compartir conocimientos. Correcto. Y por fuerza mayor, pues lo entiendo que serían como los catástrofes naturales, ¿no es cierto? Sí, como todo eso que es impredecible, Impredecible, que se sale de nuestras manos, que no podemos que no podemos manejar, que no podemos evitar. Evitar. Esa es la palabra. Digamos que cuando se presentan ese tipo de situaciones, no se responde en aquellos sucesos
que, como lo dijo Darío, no se pueden prever o que fuesen inevitables. En ambos casos se trata de un acontecimiento no imputable al sujeto, es decir, que va a haber una exoneración de dicha responsabilidad, ya que este suceso pues es inevitable o imprevisible. Para aclarar un poco, digamos lo que dijo Joan, que en efecto es correcto, tenemos que el caso fortuito es ese suceso que no se prevé, pero que de haberse previsto podría haberse evitado. Y tenemos que la fuerza mayor es el suceso inevitable, aunque hubiese sido previsto. Como, en efecto, como lo dijo Joan, son ese tipo de catástrofes naturales, son un excelente ejemplo para esta parte. Digamos que cuando se presentan este tipo de daños, también vamos a tener esa herramienta que es la indemnización, que es esta que busca poner a la parte afectada en la situación en que estaría si el contrato se hubiese cumplido de manera adecuada. Esto incluye también la compensación por el daño emergente, el lucro cesante y algunos casos de daños morales. Vamos a explicar tal vez un poco el tipo de daños, pues como para finalizar un poco y que nos quede claro. Tenemos 3 tipos de daños que hacen referencia a la responsabilidad civil contractual. Tenemos el daño emergente, que es esa pérdida económica directamente sufrida por la víctima. Tenemos el lucro cesante, que son esas ganancias dejadas de percibir a causa del incumplimiento. Y también tenemos el daño moral, que son los que dejan los ex, que son esos perjuicios de carácter inmaterial que afectan aspectos morales como... ¿Cómo qué? No sé, como la dignidad, el honor, la tranquilidad, en especial esa. La tranquilidad, la paz La mental. paz mental. Venga, pausa. Aquí está la situación como tensa. Tensa, ¿por qué? Solo dicen ex, y aquí contamos también con la presencia de don Napoleón Martínez Ibarra, que es la mascota de aquí, nuestra compañera, alias la profe. Y eso es cuestión de decir la palabra ex, y él empieza. Bueno, no sé, chicos, si les quedó como claro, ¿tienen alguna pregunta? ¿O podemos continuar con el tema? Incluso si hay preguntas, pueden ustedes también dejarlas en los comentarios para que la doctora Marta Martucci Martuca les responda. Vale, entonces yo creo que podemos dar paso al siguiente tema, que sería la responsabilidad civil extracontractual. Uy, esto, como en el video anterior, téngale miedo, vaya por palomitas, porque es que no sé por qué la gente que es profe se extiende, pero es que se extiende como una sábana de esas de... Hace no parte sé, de su ser. de proyectos así súper grandes. Así que si se extiende aquí nuestra profe, eso es natural en ella, nos disculparán, pongan esto en X2 para que puedan avanzar rápido. Ella nos trae toda la información supremamente concisa, clave, pero de seguro yo no sé, apostemos, ¿ella se extiende o no se extiende? Yo digo que se extiende. Yo digo que las palomitas corren por cuenta de nosotros. Sí. Bueno, así que no siendo más, vamos con alias la profe. Aplaudan. Hola a todos, espero estén todos muy bien. Bueno, vamos entonces con la responsabilidad civil extracontractual, y efectivamente es un poco extensa. No tanta como la solidaridad, pero es un poquito extensa. Bien, ¿ustedes dónde creen que se encuentra regulada la responsabilidad civil extracontractual? Aquí en Colombia, claramente. Yo creo que Código Civil. Sí, efectivamente, lo encontramos en el Código Civil de Colombia, nuestro código, en el título 34, libro cuarto, en los artículos 2341 al 2360. Los invito a todos para que por favor puedan revisarlos. Sí. Bien, perfecto. Vamos entonces a iniciar con el concepto de responsabilidad civil extracontractual. Bueno, empezamos con el concepto de responsabilidad civil extracontractual, que
Trataré, que lo encontramos en el artículo 2341, donde nos dice que el que ha cometido un delito o culpa que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que imponga la ley. Se nota que me pusiste atención, Darío. Yo ya hablé, se nota. Claro, sí. Indignada. Bueno, la responsabilidad civil extracontractual es la obligación que tienen las personas naturales o jurídicas que un hecho suyo de las personas o de las cosas que están a su cargo causan daño a otro por dolo o culpa y debe ser reparado con una indemnización. La responsabilidad civil extracontractual analiza los hechos, acciones y omisiones de la condición ilícita del suceso que ha ocurrido. Es denominada responsabilidad extracontractual porque el daño se produce sin que exista un contrato entre las partes. Ahí está la diferencia entre la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. Sin embargo, puede haber un contrato y no está estipulado esa responsabilidad. Entonces, ese no está pactado en el contrato y si llega a ocurrir algún daño, entonces ya pasaría a ser parte de la responsabilidad civil extracontractual. Entonces, tenemos esas dos. No existe un contrato de por medio o si existe no está pactado, entonces se trataría desde la responsabilidad civil extracontractual. Este tipo de responsabilidad tiene unos requisitos. ¿Ustedes cuáles creen que pueden ser esos requisitos? ¿Alguien, por favor, o ninguno? Pues yo creo que deben ser muy parecidos a lo que yo hablé hace un rato de la responsabilidad civil contractual. Y creo que uno de ellos, digamos, indispensables, debe ser ese daño causado. Efectivamente. Bueno, uno de los requisitos sí es el daño causado, ya sea al bien, al derecho o a la persona en sí misma. Otro de los requisitos es que no haya un contrato previo, aunque, como ya lo mencionaba hace un momento, puede haber, pero si no está pactado en el contrato, haría parte de la responsabilidad civil extracontractual. Y que la causa se atribuya a uno o varios sujetos. Ya vamos a ver qué pasa con ello. Bien, tenemos dos partes principales de la responsabilidad civil extracontractual y es la causa del daño, el que causa el daño. Ya, ahí tenemos la prueba. Bueno, profe, ¿y qué elementos podemos encontrar entonces de la responsabilidad civil extracontractual, ¿no? Porque vimos que habían unos elementos en la responsabilidad civil contractual. Me imagino que la extracontractual también tiene los suyos. Sí, efectivamente, vamos a hablar sobre ellos. Son, digamos que muy similares a los de la responsabilidad civil contractual. El primero es un hecho o conducta culpable o riesgosa. El segundo, un daño o perjuicio a alguien o a un bien, como ya lo habíamos escuchado en el concepto. Y el nexo de causalidad que tiene que haber, es decir, esa relación que tiene que haber entre el hecho y el daño, que tiene que haber una conexión entre estos, porque si no hay una conexión entre ellos, pues no podríamos hablar de una responsabilidad civil extracontractual. Y me imagino que lo mismo con la responsabilidad civil contractual, donde el elemento adicional es el contrato. ¿Sí? ¿Cierto? Vale. Bien, vamos entonces ahora a hablar de la clasificación tripartita que tiene que haber y que pues sabemos que está en la responsabilidad civil contractual. Esta no aplica para la responsabilidad civil extracontractual. ¿Cuál es esa clasificación? De la culpa, que es leve, grave y gravísima. Esa no aplica para la responsabilidad civil extracontractual, sino solo para la responsabilidad civil contractual. En la extracontractual tenemos que el acreedor debe demostrar la culpa del deudor. Es decir, que quien reclama la indemnización tendrá que demostrar el perjuicio y el hecho
y el nexo que hay entre estos dos para poder revisar pues qué pasa con la responsabilidad civil extracontractual. A menos que se trate de actividades peligrosas, donde pues el compañero Darío más adelante nos va a explicar de ello, pero en la responsabilidad, en las actividades peligrosas... Como Marta. En las actividades... Se siente Martica, la tensión en la la peligrosa. casa estudio. Martina, la peligrosa. A menos que se trate de actividades peligrosas, donde esa responsabilidad civil extracontractual se presume, es decir, se presume la intención. ¿Y por qué se presume? Pues se presume con la intención de favorecer a las víctimas, ¿sí? De poder que las víctimas tengan una ayudita de más, digámoslo así. Se puede dar también, sin embargo, como les mencionaba, yo les decía a ustedes que no se podía dar la clasificación tripartita, sin embargo, en el artículo 2350 podemos encontrar un ejemplo de la culpa leve, donde nos habla de los daños por ruinas en los edificios. Ahí podríamos ver un ejemplo de la culpa leve, porque cuando el dueño del edificio tiene la responsabilidad de hacer las reparaciones necesarias, cuando no se realizan y el edificio se empieza a deteriorar por eso, entonces estaríamos hablando de una culpa leve, porque el dueño debe actuar como un buen padre de familia, y ese está claramente relacionado con la culpa leve. Un espacio para agradecimientos. Comerciales. Bueno, ya que quieren que hagamos un espacio para agradecimientos mientras la profe toma agua, esa agua que ella acaba de beber es patrocinada por... Bueno, el acueducto de Popayán. Desde... ¿Qué es en tuberías? Desde las tuberías a tu mesa. Directamente a tu mesa. Bueno, ahora sí, continuemos. Yo me imagino que también deben haber algún tipo de beneficios, o ¿cómo le podemos llamar? ¿No? Exoneraciones dentro de la responsabilidad civil extracontractual, ¿no? Porque me imagino yo que puede darse de manera espontánea. Bueno, ya la profe nos explicará. Ella es la especialista aquí en responsabilidad civil extracontractual. Pero por favor, sin extenderse, profe. Estoy haciendo todo lo posible, créeme, Darío. Te creo. Bien, vamos ahora a hablar de las causas de exoneración de indemnización. Principalmente puede ser cuando se recibe la indemnización por parte del agraviado, él tiene la carga de probar la culpa del demandado. Sin embargo, el demandante puede exonerarse de esa responsabilidad acreditando que tuvo diligencia y cuidado, es decir, que no fue por culpa suya que se ocasionó el daño, porque él actuó de manera diligente y cuidadosa. O sea, esta que acabo de mencionar hace parte de las reglas generales, son dos, la que les acabo de mencionar, y la segunda, que sería la causa extraña, donde no hay un nexo de causalidad entre el hecho y el daño, no hay esa conexión que les indicaba que era necesario que hubiera. Y aquí podríamos hablar también de la fuerza mayor o caso fortuito, cuando suceden esas cosas porque sencillamente tienen que pasar y no están bajo nuestra responsabilidad, digámoslo así, que ya pues nuestra compañera Marta nos explicó muy bien sobre el caso fortuito y la fuerza mayor. Bien, veamos ahora las clases de responsabilidad civil extracontractual. Ahí podemos encontrar varias. Bueno, de hecho son tres. La primera por el hecho propio, la segunda por el hecho ajeno y la tercera por las cosas. Vamos entonces a explicar un poco de ello y vamos con la primera clasificación, que es por el hecho propio. Cuando hablamos de este tipo de clasificación estamos hablando también de la responsabilidad directa. Esta
podemos encontrar un claro ejemplo en el artículo 2345 que nos habla sobre la persona ebria que es responsable por el daño causado por su delito o culpa. Es decir, que cuando una persona está ebria, pues no va a tener ningún tipo de excusa, digámoslo así, sino que es directamente responsable por el daño que cause. Eso quiere decir entonces que ojito con el limoncito con ron, que Marta, Sí, por eso Marta la peligrosa, ¿no? Porque esos consejos como que nos tiran a tener responsabilidad civil extracontractual. No, Pin. Sobre todo en diciembre. No, A ver, sí es puede que- ser, pero Con cuidado, es que, a ver, no, con cuidado no. Dejando el auto guardado en casa o consiguiendo un conductor elegido. Además, tengamos en cuenta que yo aquí solamente vine a exponer responsabilidad civil contractual. De ahí para allá no tengo nada que ver. No es mi responsabilidad. No es mi responsabilidad. Bien, entonces, bueno, como les mencionaba, ahí hay una responsabilidad directa de la persona que está ebria y genera algún daño, causa algún daño. También aquí en este tipo de responsabilidad hablamos de las personas naturales y específicamente lo mencionamos por la capacidad plena o relativa que deben tener pues las personas. Y vamos a mencionar el artículo 2346, donde nos habla de los menores de 12 años. Ellos no son capaces de cometer un delito, sino que tendrían la responsabilidad las personas que están a cargo de ellos. Bien, vamos a hablar ahora de las personas jurídicas. Bueno, para aclarar ahí una cosita, y cuando hablamos del artículo 2346, que hablamos de los menores de 12 años, que los responsables vienen a ser las personas que están a cargo de ellos, ahí también estaríamos hablando del segundo tipo de clasificación, que es la responsabilidad por hecho ajeno, porque ellos tendrían que responder por los daños que hagan los menores de 12 años. Bien, vamos a hablar ahora de las personas jurídicas y ahí vendríamos a hablar de una responsabilidad indirecta, en donde la persona jurídica debe responder por el hecho ajeno de un tercero, es decir, que el empleador, pongamos el caso, sería el responsable sobre lo que pase por el trabajador, a menos que se demuestre que fue por negligencia del trabajador. Bien, vamos entonces por la segunda, que es la segunda clasificación, que es por el hecho ajeno. Y este tiene relación directa con cuando estamos bajo dependencia de otra persona. Y vamos a verlos en el Código Civil, los artículos que nos hablan de ello. Para empezar, tenemos el artículo 2346, que fue el que les acabé de mencionar, de las personas que están a cargo de menores de 12 años, que ellos deben ser responsables por los menores de 12 años. Y los niños que son menores pues, de 12 años no serían responsables de sus daños, sino que tienen que hacerse responsables las personas que están a cargo de ellos. Tenemos el artículo 2347, donde nos habla específicamente de este tipo de responsabilidad por el hecho ajeno, pero también nos menciona los hechos de aquellos que están bajo nuestro cuidado. Es decir, cuando los hijos... ¿Eso queda? Sí. ¿Pero sigo? Sí. Mari. ¿Sigo No, normal? pues páusala ahí, espérate. Mari Ángel, te voy a sacar con todo y perro. Amor, ¿tú te estás dando cuenta que estamos haciendo un trabajo del que depende nuestra nota? Va a tocar encerrarlo porque... Dale Bueno. desde por el hecho ajeno. Bien, entonces vamos ahora con el artículo 2347, que nos habla, y es el artículo que regula específicamente este tipo de responsabilidad, que es la responsabilidad por el hecho ajeno, donde nosotros debemos responder por los hechos de aquellos que están bajo nuestro cuidado. También menciona la responsabilidad que tienen los padres con los daños que sean ocasionados por sus hijos,
o los directores, en este caso también los docentes, los profesores, la responsabilidad que tenemos cuando nuestros estudiantes están bajo nuestro cuidado. También encontramos el artículo 2348, donde específicamente habla de la responsabilidad de los padres con sus hijos y lo que hagan sus hijos, que está regulado pues específicamente por este artículo. El artículo 2349, donde los empleadores responden por los daños causados por sus trabajadores. Aquí, digamos como un paréntesis, porque viendo este artículo nos permite visualizar un poco, digamos, lo antiguo que es nuestro Código Civil, porque aquí hablaba de sirvientes y algo así como esclavos, mencionaba amos y sirvientes, entonces esas palabras fueron derogadas por la Corte Suprema de Justicia, ya no se usan. Entonces hablamos de los empleadores y de los trabajadores. Claramente, si se demuestra que el empleador, el padre, el director, el profesor supo elegir y vigilar al dependiente, es decir, al niño, a su trabajador, al estudiante, no. Me lo pasaste. Bien, entonces quedamos en... Estudiante. Ahí lo puedes cortar, sin problema. Bien. Bueno, si se demuestra que el empleador, el padre, el director supo elegir y vigilar al dependiente, es decir, al estudiante, a su hijo, a su trabajador, no tendrá ningún tipo de responsabilidad porque estuvo pues realizando, digamos, bien su tarea de vigilar a la persona que está bajo su cargo. Bien, y la tercera clasificación que tenemos es por el hecho de las cosas. Y aquí es importante tener claro que cuando se refiere a las cosas se está hablando respecto de los animales y cosas específicamente. Efectivamente, ahí tenemos al Napo. Al Napito. Napoleón. Napoleón estaba que se hablaba desde hace rato, tanto así que él se había dado su espacio aquí. ¿Tienes algo por decir, Napoleón? Nada. Entonces, no lo entendemos, la verdad. Estaba que se hablaba, pero ya no aprovecha la oportunidad. Bien, vamos a hablar ahora del artículo 2350, donde el dueño del edificio es responsable por su ruina, o sea, porque omitió las reparaciones necesarias o no tuvo el cuidado del bien como lo haría un buen padre de familia, que fue el artículo que les mencioné anteriormente. Aquí no habrá responsabilidad si la ruina ocurrió por caso fortuito, ya sea por un terremoto, por un rayo, bueno, cualquiera de ellos. También encontramos este tipo de obligación en el artículo 2351, que es el daño causado por vicio de construcción. Otro ejemplo es el artículo 2353 y 2354, donde se habla de la responsabilidad por daños ocasionados por los animales domésticos y por animales fiero. Animales fiero del que no se reporta ningún tipo de utilidad, que ya el compañero Darío más adelante nos irá a explicar sobre los animales. Estás olvidando mi nombre. Con tanta información. Bien, otro ejemplo es el artículo 2355, donde nos habla que la cosa que cae o se arroja de la parte superior de un edificio, cuando muchas veces vamos pasando por la calle y caen cosas pues de algún edificio y nos ocasionan algún daño, pues en ese caso deben responder todas las personas que están digamos en ese piso o en el edificio, tendrían que responder todos si se ocasiona algún tipo de daño, salvo si la culpa o si hubo una mala intención de una persona específica. En ese caso, esa persona sí tendría que responder
por los daños ocasionados a la otra persona que iba pasando, pues digamos, por ahí en el caso. También lo podemos encontrar este tipo de responsabilidad en el artículo 2356 que nos habla de las actividades peligrosas. Como Marta. Así como, así como también lo encontramos en el artículo 2357. Ahí corte, porque eso no va. ¿No? O sea, sí va, pero no que también. ¿Sabes qué pasa? Que Esta es otra siento cosa. que está como plano el tema. O sea, está muy extenso. Parece que métele chiste. Espérate un momentico, sí es que tengo muchos cólicos, pero es que más chistes, pero es Y que lo es peor es que largo, los manita. chistes es como... Ya, denme 5. Espérense, yo me vuelvo a acomodar, es que tengo muchos cólicos. Ay, Señor Jesucristo. Ay, quisiera ser Napoleón. Ay, sí. Para Napoleón, que fue rey, pues. No, él tenía muchas responsabilidades. Sí, yo estaba loco. Sí. Napoleón. ¿Listos? Ya solo me faltan estas dos. Listo. ¿Desde dónde entonces? Desde este. O sea, terminamos en las actividades peligrosas que tú las explicas y ya. Listo. Bien, ahora para terminar, ya nos faltan dos cositas importantes, dos artículos por mencionar. Solo dos, pero eso es supremamente importante. La profe, sabemos que es una sábana de información. Por eso es profe. Pero es supremamente importante tenerlo en cuenta. Sí, toda la información es súper importante. Qué pena, pues siempre me extiendo un poco, pero es necesario porque si no queda la información incompleta y esa no es la idea. La idea es que quedemos todos claros, conectados con la información que estamos dando para que nos sirva de estudio para nuestra profesión de abogados. Bien, vamos entonces con el artículo 2357, donde se habla de la reducción de la indemnización por concurrencia de culpas, es decir, la apreciación del daño está sujeta a reducción. ¿Por qué? Porque si el bien que ha sufrido se expuso a él imprudentemente, entonces por eso se debe tener en cuenta esa reducción. Vamos entonces con el último artículo que vamos a revisar, que es el artículo 2358. Porque es que ya han sido 2358 años los que han pasado. Seguimos en responsabilidad civil extracontractual. Seguimos en pie de lucha. No, pero digamos que en el fondo entender sobre la responsabilidad civil extracontractual nos permite entonces dimensionar sobre las responsabilidades a las cuales nos encontramos en la cotidianidad, ¿no? O sea, es que prácticamente no estamos exentos de absolutamente ningún tipo de situación, de daño que nos termine llevando a la aplicación de este tema. Sí, efectivamente. Entonces vamos para finalizar, no extendernos más, con el artículo 2358, donde hablamos de la prescripción de la acción de perjuicios. Y aquí es importante tener en cuenta que el hecho constitutivo de delito se rige por el Código Penal para la pena principal. Pero si la acción de perjuicios es en ejercicio en un proceso civil, se aplican las reglas del Código Civil, es decir, que la prescripción se haría a los 10 años. ¿Listo? Espero que todo esté clarísimo. Importante mencionar que cuando hay responsabilidad directa o indirecta, prescribe en 3 años contados desde que se realizó el daño. ¿Listo? Perfecto. Muchísimas gracias para todos y espero que la información sea súper clara. Listo. Y continuando, una vez ya finalizada por fin la intervención de la doctora Erika María Plazas Ibarra, alias la profe, Compañía del querido Napoleón. en compañía del querido Napoleón y de Martica la Pegrilosa, seguimos con la misma responsabilidad civil extracontractual. Pero aplicada, digamos, a hechos más en concreto
situaciones más de el día a día, ¿no? Digamos que ya se les explicará el contexto, no sin antes empezar a desarrollar también o retomar los elementos de la responsabilidad, ¿no? Pues digamos, un tanto en el marco de la responsabilidad, sobre todo en el marco de la responsabilidad civil extracontractual. ¿Listo? Bueno, tenemos que empezar por el primer elemento, que es el hecho, que es esa conducta culpable, riesgosa, a la que estamos pues sometidos o de alguna manera cercanos a ella. Luego, pues el tema de que no tiene, del daño, que es ese requisito esencial de la responsabilidad civil, y pues con este se genera esa obligación de indemnizar los perjuicios. Y por último tenemos el nexo, esa conexión, relación que debe existir entre el hecho y el daño. Ahora sí entramos como tal. ¿Qué pasó? Quedo muy tranquila porque si tú entendiste lo que yo expliqué de los elementos, eso es súper importante porque No, claro. me da a entender que toda la información quedó clarísima. En efecto, y la idea es que también les quede muy clara a ustedes, con el objetivo de entrar al tema de las actividades peligrosas como Marta. ¿Tienes algo por decir? Algo en tu defensa. ¿El peligro va a hablar? Ya me resigné, lo que tú pienses, está bien. No va a pelear. No. Bueno, continuamos entonces con el marco legal, iniciando con el artículo 2356, continuando en los 2000 años de la doctora Erika. El artículo 2356 del Código Civil nos dice que por regla general todo daño que se pueda imputar a una persona por, digamos, relación a la malicia, a la negligencia hacia otra persona, pues este deberá hacerse responsable y pues reparar a la persona, digamos a la víctima, pues por decirlo de alguna manera, en términos coloquiales. Y pues son estas personas especialmente obligadas a ejecutar ese ejercicio reparador por el mismo código, ¿sí? Y por aquí el mismo código nos arroja una serie de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el primero es cuando se dispara imprudentemente un arma de fuego, ¿sí? Otro ejemplo es, por ejemplo, el que remueve las losas de una sequía y pues termina por ahí afectando a alguien más. O, por ejemplo, el que obligado a la construcción o reparación de un acueducto termina afectando la fuente hídrica, pues también tendrá que ser obligado a reparar. ¿Por aquí tienen alguna pregunta? ¿No? No. Listo. Ahora vamos entonces con un ejemplo o caso práctico, ¿no? Imaginémonos el caso de una empresa que maneja productos químicos, ¿no? Y que tiene de manera, no sé, que se generó pues un derrame en una fuente hídrica que termina afectando a una comunidad vecina. Por tanto, esta empresa tendrá la responsabilidad de reparar ese daño que se ejecutó sobre esa comunidad precisamente porque derramó esos desechos químicos que afectaron el consumo de agua de la comunidad. Ahí estamos hablando de esa responsabilidad que tiene que tener la persona jurídica sobre las acciones que se ejecutan en torno a su trabajo, a su cotidianidad, ¿no? Y consecuentemente podemos decir que la empresa será responsable por los daños a menos que se demuestre haber tomado las precauciones necesarias para no incurrir en dicha situación. Esa estaría en la clasificación de la responsabilidad civil extracontractual indirecta, que fueron de las que les expliqué. Por ejemplo, otro ejemplo que tenemos es pues un accidente de tránsito causado por un vehículo de transporte de cargas pesadas, ¿no? Que pues termine pues afectando otros vehículos, viviendas cercanas, y
una vez, digamos, asumido ese daño, ya se verá, de acuerdo a si el conductor tomó la debida precaución o no, para ver qué tanta responsabilidad puede tener él sobre el incidente. En últimas, esas responsabilidades, pues generalmente siempre terminan siendo aplicadas sobre daños a personas. ¿Listo? Bueno, ahora entrando o continuando con el mismo tema, hay un tema muy particular o una particularidad, y es el tema de las mascotas. Por aquí tenemos a Don Napoleón, que como bien lo explicaba Erika, el tema de los daños que causen las mascotas, de quién será la responsabilidad. Esa era una de las incógnitas que nos planteamos, y el artículo 2353 del Código Civil lo regula, ¿no? Y establece que es el poseedor del animal quien deberá hacerse responsable de los daños que cause su mascota, su animal, ¿no? Aún así, teniendo en cuenta que se pudo haber extraviado, causó daños, el dueño debe hacerse responsable de los daños causados, de los perjuicios causados. Lo mismo pasa cuando un perro muerde a alguien, ¿sí? Que vamos paseando con el perrito y tenga la mordida. Ahí también el dueño deberá hacerse responsable de ese daño. Aún así, se hayan tomado las precauciones necesarias y el perro se haya salido de control, aplica. Y aunque se demuestre que el evento hubiese sucedido de todas formas, se tendría que ejecutar una acción de reparación, teniendo en cuenta que en últimas esas reparaciones no terminan siendo efectivas para el 100% del daño. Pues porque, a ver, ¿cómo reparamos una mordida, una cicatriz, no? Entonces, de todos modos, tiene que ejecutarse esa reparación. Y es ahí donde encontramos la importancia de la responsabilidad de tenencia en mascotas. Y, pues, ¿cuál es el objetivo de esa responsabilidad? Generar prevención de incidentes, tener un entorno seguro y, sobre todo, gestionar una buena salud pública. Eso es, digamos, lo que podemos hablar un poco en términos de Código Civil sobre la responsabilidad que hay sobre la tenencia de mascotas. Ahora bien, tenemos también la ley 746 del año 2002 que regula la tenencia de mascotas. El objetivo de esta ley es gestionar una buena salud pública, ¿no? Mantener una integridad comunitaria y también mantener, gestionar un bienestar para los animales, ¿no? Estableciendo que es necesario tener un registro de esa tenencia en salud pública entre las administraciones municipales cuando tenemos pues razas peligrosas como Pitbull, Rottweiler, no sé, creo que aplican los Boxer, entre otros. Y pues se establece también ese criterio de responsabilidad que hay del dueño frente a su animal de raza peligrosa. Bueno, claro está que no solamente aplica para perros, ¿no? Tenemos un sinfín de animales que la gente generalmente tiene en sus hogares, ¿no? Tenemos el caso, no falta la persona que tenga serpientes. Lupe, esto no es contra ti. Pero sí, digamos que también hay especies que son reguladas y que no se pueden tener, como la fauna silvestre, pero pues tenemos otras que sí, por ejemplo los toros de rodeo son también animales, clasifican para animales peligrosos y que necesitan de su respectivo registro para llevar pues un control de bienestar social y de bienestar animal, ¿no? Y posteriormente también nos menciona las responsabilidades que tiene el propietario y las sanciones que tendría que acarrear o tendría que enfrentarse el propietario dada alguna situación de responsabilidad con su animal. Una vez finalizado este tema dado por su servidor, proseguimos entonces a una serie de conclusiones y diferencias que vamos a encontrar frente a las responsabilidades, tanto la civil como la contractual. Y aquí le damos el paso a Jovis Trovis, venía directamente desde el León Dormido. Ahora sí no me equivoqué, ¿verdad? Ahora sí está correcto.
directamente desde Pasto, desde la tierra del león dormido, donde ya casi estamos en carnavales. ¿Algún dicho de carnavales? Invitadísimos. ¿Algún dicho de carnavales? ¿Cuál es la frase? ¿No es como algo así con las pinticas? Eso es el 5. Todos invitados al Carnaval de Negros y Blancos Nariño. Bueno, ya saben, plan para enero. De enero. Carnavales de negros y blancos en Nariño. Bueno, en cada uno de los municipios hay. Y sin más preámbulos, sigue Jovis Trovis. Aplausos, aplausos, métanle ganas. ¡Ay, gracias! ¡Qué buen recibimiento! Bueno, continuando con la temática tratada y teniendo en cuenta, obviamente, lo antes mencionado por todos mis compañeros, vengo a dar las características y a la vez diferencias de lo que son la responsabilidad civil contractual y extracontractual. Entonces, como concepto rápido de la responsabilidad civil contractual, podemos decir que surge del incumplimiento de obligaciones establecidas ¿por qué? Por un contrato. Ajá. Y podemos poner el caso o ejemplo de cuando Juan contrató a Pepito, electricista, para que le instale en su casa, no sé, la Unos energía. Sí, eso. Y Pepito no cumplió y dejó a toda la casa sin luz. Rayos. Entonces, aquí podemos ver un claro ejemplo de lo que sería el incumplimiento y los perjuicios que le causaría en la responsabilidad civil contractual. Y a su vez este se clasifica mediante contratos bilateral, como lo es la compraventa, y unilateral, como lo sería la donación. Podemos encontrar también, se mencionaba que se encontraban las obligaciones de medio, como lo sería o lo realizaría más bien el médico, quien hace lo posible por curar a su paciente, y también serían las obligaciones de resultado, las cuales se necesita de lograr un resultado específico y que lo podemos encontrar en ejemplos como cuando el contratista debe terminar con el plazo acordado o con lo pactado. Encontramos que se caracteriza por tener una existencia de un contrato que debe ser acordado entre las partes, que debe existir un incumplimiento de una de las partes, que debe causar un daño o un perjuicio y que se presenta un nexo causal que se encuentra o se puede decir que es una relación directa entre el incumplimiento y el daño. Podemos encontrar las formas de incumplimiento, que puede ser de manera total, es decir, que no cumplió con nada de lo que se pactó; parcial, que cumplió con una parte; y tardío, que cumple después del plazo establecido. Entonces aquí encontramos también los autores, que puede ser de la persona que realizó la acción u omisión, o también se puede dar, como lo mencionaba la compañera Erika, por medio de solidaridad, como en algunos casos sucede que varias personas pueden ser responsables de un daño y el afectado puede denunciar o reclamar a cualquiera de las personas involucradas. También en este caso podemos encontrar Darío, como ejemplo, una construcción defectuosa en la cual un propietario contrata a una empresa constructora para que le elabore su casa, y que ésta debe de contar obviamente con la actuación de un arquitecto que realice, elabore todos los planos, también de un ingeniero que verifique que la obra esté
siendo construida de la manera correcta, que se estén siguiendo todos los protocolos y reglas, e igualmente las personas que hacen parte de la construcción. Y después de un tiempo de ya entregado el edificio, resulta que tiene o presenta defectos o presenta cosas que de alguna manera le generan grandes perjuicios a la persona que los contrató. Entonces, en este caso, se podría establecer la responsabilidad civil contractual y denunciar. ¿Se dice denunciar? No. Denunciar es Ajá, es en penal. Pausa ahí. Pausalo. Además, sabes también que siento yo que sí tenés que hacer eso de los agradecimientos y no sé qué, porque son temas muy planos. Si me entiendes, sabes como leer, y si no, esto se vuelve más harto, pues el video se vuelve muy tedioso. Es que de por sí nos está quedando re plano. Sí, nos está quedando muy plano, o sea, nos quedó muy diferente al que hicimos Al que hicimos, anterior. pero es que yo siento que el del anterior vez nos quedó así, chévere y fluido, porque lo repasamos. Es que sí lo repasamos. Pues... Bueno, eso. terminemos este y si no, yo veo cómo va quedando y si no, pues como ya lo repasamos y ya lo tenemos, pues, sentarse y lo hacemos en un momentico. ¿Ahorita? No, ahorita no. Si estás loco, ahorita no. Bueno, Tocaría mañana. Claro, que ya sería solo seguir practicando de manera individual y hacerlo. No, es que sabes que yo siento que los temas, pues obviamente con la ayuda y eso, pues nos salió. La cosa es que creo que esta vez no, como que no logramos interactuar. Fue eso. Es eso lo que siento. Sí, estamos desconectados. Pero yo creo que es porque estamos, no sé, el cansancio. cansancio y la hora. Siento que ya es lo... Bueno, terminemos este y queremos ya. vivir, pues, ajá. ¿Dónde continúo? Dale por ¿En el el ejemplo? Desde el Ajá. ejemplo, ajá. Un ejemplo de esto podría ser una construcción defectuosa, en la cual una empresa o un propietario contrata a una empresa constructora para que le realice, no sé, un edificio, una casa que quieren. Un edificio. Bueno, para que realice un edificio, Sí, sí. para que realice un edificio y esta empresa a su vez contrata a un arquitecto para que le realice los planos, cómo quiere que se construya el edificio, cómo quede, a un ingeniero para que vaya revisando cómo se va realizando la obra, que todo esté dentro de los protocolos establecidos. Y así, entonces después de ya entregado el edificio, se percatan que tiene varios defectos, que tiene varios daños que de alguna manera le ocasionan perjuicios tanto a él como a las personas que van a ocupar ese establecimiento. Entonces aquí podemos ver un claro ejemplo de responsabilidad contractual en la cual se puede establecer una solidaridad en la cual Todos se hacen responsables. todos se hacen, ajá, exactamente. No ¿No? sé. No sé, yo dije solidaridad como te dijo Erika hace rato. Pero es que ahí sí la responsabilidad solidaria. Yo no sé. Sí, o sea, ese era el ejemplo. Esa era. La contractual en ese ejemplo, porque ¿cómo el arquitecto va a responder por la parte del ingeniero? Porque lo contrataron en la misma empresa. Pues eso era el ejemplo que yo encontré. Pero no sé. ¿Sabes, Daria, también qué podemos hacer? Dejar este video, subírselo al profe, pero lo vas a subir a YouTube. Porque es que este sí siento que quedó muy diferente al otro, entonces no aguanto. No, como les digo, Faltaron los otros chicos. toca, no, toca, somos nosotros. toca entonces pensarse Miren, en mirar si mañana en una horita lo sacamos. Que ya como lo tenemos en caliente, es sentarse Pero y es que el problema es que Jovi también puede ya después de las 6. toca después de las 6. bueno, ya, intentémosle el Yo último. quiero hacer más de esto. Dice, se puede dar por solidaridad en algunos casos. Miren, varias personas pueden ser responsables de un mismo daño y el afectado puede reclamar a cualquiera de ellas.
Es que yo siento que, ¿por qué no lees el ejemplo? Sin tratar de meterle como explicación extra, que creo que ahí fue donde... Mira, ahí dice, el propietario Después el contrata a una edificio empresa constructora para presenta construir. La defectos. empresa subcontrata a varias entidades. Es decir, el Espérate, arquitecto yo lo puedo pasa decir. para el diseño. Y tú dices, sí, claro, no sé qué. Bueno, ¿Listo? listo. Entonces hagamos así. Sí, solamente Mira. es como leerlo y ya está. Entonces, Joy, un ejemplo puede ser en una construcción que puede estar defectuosa, en donde un propietario contrata, no sé, a un pool de ingenieros, a arquitectos, arquitecto. a una empresa para que ejecute toda la obra, toda la construcción. Y pues termina sucediendo algo pues extraordinario, ¿no? ¿Hay qué? No. Ahí tienes que decir, ahí es donde el arquitecto, el ingeniero, No, bla. creo que mejor estaba explicándolo yo. Mira, Joey, no te enredes. Di lo que está ahí. Ya. Sí, así sin meterle nada más de nada. Listo. Un ejemplo de ello puede ser un contrato. Gracias. Un ejemplo de ello puede ser una construcción defectuosa en la cual un propietario contrata a una empresa constructora y que ésta a su vez para poder construir, no sé, un edificio o una casa, subcontrata a varias personas como puede ser el arquitecto o el ingeniero. Y después de que ya se entregó la obra, todo estaba en orden hasta que se percatan de que existe un daño, que el edificio presenta defectos y entonces este caso podría ser un ejemplo en el que se aplica la solidaridad. ¿Listo? También encontramos que los elementos se caracterizan por ser de conducta, puede ser culposa, como la negligencia, o dolosa, que sea de manera intencional, o también por un daño, que debe existir un perjuicio concreto sufrido por la víctima. Por otra parte, podemos encontrar que la responsabilidad civil extracontractual se diferencia de la contractual en que en esta surge de acciones u omisiones que causan daños a otro sin que exista un contrato previo. Entonces aquí podemos poner, no sé, el ejemplo en el cual... Exactamente, ajá, en donde, no sé, un conductor choca con otro vehículo y este le causa daños. Y a su vez puede ser de material, como por ejemplo el daño a los bienes, o puede ser moral, como por ejemplo daños El daño del ex. a la integridad personal, sí señor. También se mencionaba lo del nexo causal, que debe existir una relación directa entre la conducta y el daño. Por ejemplo, una persona que deja un objeto peligroso en la vía pública y la persona, un transeúnte, va pasando y se lesiona al tropezar, no sé, con el objeto que se dejó. El responsable de dejar ese objeto puede ser demandado por la víctima. También encontramos las actividades riesgosas que implican un riesgo inherente y que pueden dar lugar a una responsabilidad extracontractual, ya que estas actividades son aquellas que por su naturaleza pueden causar un daño a terceros, como por ejemplo, no sé, una empresa de construcción que realiza, no sé, trabajos en la vía pública y debe tomar medidas de seguridad. Joey, o sea que uno de los ejemplos para estas actividades riesgosas tal vez es lo que aquí en Popayán, por ejemplo, es muy común y son los grandes huecos que hay en nuestras calles, muchos de ellos sin señalización pertinente y digamos pasa una persona, no la ve, se cae, se causa lesiones. Entonces podríamos hablar de que esto es una actividad riesgosa que puede derivar de una responsabilidad civil extracontractual. Claro, y justamente se debía de tener señalizaciones que indicaran a las personas que no pueden pasar por ahí para que se percaten y justamente para que no ocurran esas cosas, ¿no? Entonces sí hay un claro ejemplo de eso. También podemos encontrar lo de las actividades riesgosas.
que pueden generar causas de exoneración y que en ciertas circunstancias se puede exonerar a las personas, ya sea por caso fortuito, por fuerza mayor, por un hecho a un tercero o por culpa exclusiva de la víctima. Entonces, si la víctima contribuye al daño, puede exonerar al responsable. Entonces, un ejemplo puede ser que una persona se lesiona, intenta causar la calle sin prestar atención y es atropellada. Entonces, el conductor no puede ser considerado responsable de esto debido a que pues la culpa es de la víctima, ¿no? No se le puede decir que responda por algo que claramente no estaba previsible que pasara. Y podemos encontrar clases de responsabilidad. Entonces podemos encontrar la responsabilidad por hecho propio, que es cuando una persona causa un daño directamente, como lo sería, no sé, el ejemplo de un ciclista que atropella a un peatón. Y al no respetar como una señal de tránsito, pues ocasiona una responsabilidad por hecho propio. Y por otro lado podemos encontrar a la responsabilidad por hecho ajeno, pues que ya sería cuando alguien es responsable por el daño causado por otra persona que se encuentra bajo su cuidado, como lo sería, no sé, el padre que es responsable de los daños que cause su hijo menor y que, no sé, por alguna cuestión, como por ejemplo que rompa la ventana del vecino. Entonces, para poder dar por terminado ya este tema de responsabilidades, le doy la palabra a nuestro querido, apreciado y adorado Darío para que nos dé un cierre especial. Bueno, digamos que finalizamos entonces con que la responsabilidad civil, contractual, extracontractual, pues resulta indispensable a tener en cuenta debido a que siempre, digamos, no estamos, como se dice coloquialmente, exentos a cualquier situación y que día a día nos estamos presentando o se nos presentan diferentes sucesos que nos pueden llevar a aplicar estos conceptos, ¿sí? Y es de ahí donde deriva la importancia de tenerlos en cuenta y es por eso que hemos decidido abordar esta temática de responsabilidad en este episodio de podcast. Recordemos que es el episodio 3 y no siendo más, nos vamos deseándoles lo mejor en este último mes del año, que la prosperidad, la abundancia y todo lo que se desea en diciembre llegue en exceso para cada uno de ustedes. Gracias por conectarse a este episodio y nos vemos en el siguiente, en una próxima ocasión. Hasta pronto. Adiós. Ya.